estamos en Hablando en Alta Voz, un podcast que realmente pretende informar, educar, pero sobre todo compartir experiencias. Y hoy me encuentro, bueno, la voy a dejar presentarse. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Andrea Paz, trabajo en el Observatorio del Foro de Mujeres por la Vida. Hola, un gusto, mi nombre es Alexandra Kelly, también soy parte del Observatorio del Foro de Mujeres por la Vida. Y bueno, por supuesto, mi nombre es Vilma Mejía y realmente me siento muy feliz, muy contenta de poder estar compartiendo este espacio con estas dos grandes mujeres poderosas, ¿verdad? Y que el día de hoy también vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante educativo y sobre todo, pues bastante relevante, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las múltiples violencias hacia las mujeres. Pero bueno, yo realmente estoy aquí para aprender de ellas, para preguntarles a ellas. Y bueno, pues ellas, las dos son abogadas. Entonces, yo quisiera que me hablaran acerca de a qué nos referimos con las múltiples violencias hacia las mujeres. Bueno, aquí en Honduras y en el mundo, ¿verdad? Las mujeres nos enfrentamos a muchas violencias, diversas violencias. Hay algunas muy evidentes, ¿verdad? Cuando hablamos del femicidio, que es la muerte violenta de las mujeres, de las desapariciones, la violencia sexual, que además se divide en otra serie de violencias, la violencia doméstica, que luego tiene otro montón ahí de clasificaciones. Y luego están algunas violencias que no son tan evidentes, que son más normalizadas. Algunas las nombramos como el piropo, que realmente es el acoso. Hay algunas que ahora se le ha colocado nombres como los micromachismos, que tiende a verse un poco más como esas violencias psicológicas más normalizadas, ¿verdad? Donde tenemos que escarbar un poquito más, tener un poco más de conciencia para entender esas violencias. Entonces creo que por ahí podríamos ir hablando de las múltiples violencias. Ok, bueno, vamos a hablar como del mayor al menor, ¿verdad? Porque también hay muchas personas que dicen, ¿por qué clasificamos el feminicidio aparte, no como un homicidio cualquiera? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué algunas personas tienen esa duda? Bueno, nosotras desde el Foro de Mujeres por la Vida y las organizaciones que integran el Foro de Mujeres por la Vida, lo vemos como un feminicidio porque también identificamos la muerte de estas mujeres, el asesinato de estas mujeres como algo sistemático. Es decir, que el Estado no genera las políticas para prevenir la muerte de estas mujeres, no nos protege y además también toda la situación de la impunidad, ¿verdad? Que es el mismo mensaje que envía el Estado hacia los agresores, hacia los feminicidas. Entonces hacemos también esa separación del feminicidio con el femicidio, además de que no lo nombramos como homicidio porque de por sí el origen de la palabra homicidio que viene del origen latín de lo que significa hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que nombrar las muertes violentas hacia las mujeres como son, que es hacia las mujeres. Excelente. ¿Qué diferencia hay entre los homicidios, ¿verdad? Y la tipificación en cuanto a los feminicidios? Bueno, a nivel de estadística, lo manejamos aquí gracias al observatorio que el foro ha venido sosteniendo hace algunos años. Sí es cierto que a nivel de homicidios se dispara, ¿verdad? De hecho, en comparación a los homicidios, un 9 o 10% son los femicidios, ¿verdad? Si ya lo dividimos del 100%, un 9 o 10% serían los femicidios. Pero ¿qué es lo que sucede con los femicidios? Primero hay un incremento a través de la historia, ¿verdad? En este país de las muertes violentas contra las mujeres, esas muertes que tienen su origen variado, pero además que esas condiciones se cumplen para las mujeres. Son características diferentes para los hombres. Una es la violencia sexual, cuando se asesina a la mujer en medio de un escenario de violencia sexual, que puede ser trata, que puede ser por violación. Yo creo que sonó mucho un caso de una estudiante de la universidad que iba en un bus, que trató de defenderse y por los titulares decían por no dejarse, ¿verdad?, violar, la asesinaron. Que realmente allí el titular también de un medio tiene que ser muy responsable para no revictimizar a las mujeres. Pero digamos que
también para el conocimiento general, para el entendimiento general. Luego están aquellos casos donde las mujeres son asesinadas por sus parejas, sus exparejas, las personas que le dijeron que las amaban, ¿verdad? Que construyeron incluso una relación. La cantidad de denuncias de violencia doméstica por mujeres es de un 93%. 93% del 100% de denuncias de violencia doméstica son proporcionadas por mujeres. Y de esas, ¿verdad? El porcentaje de femicidios, o sea, las mujeres asesinadas en manos de las parejas. ¿Por qué? Porque culturalmente se cree que el hombre es dueño del cuerpo de la mujer. Esto no sucede, o sea, al contrario, ¿verdad? Porque fíjense que en un año, unas 5 o 6 mujeres en este país asesinan hombres. Sí se da, ¿verdad? También sucede. 5 frente a 400 hombres asesinando mujeres, ¿verdad? Y muchos de estos en sus hogares, en sus propias casas. Y que antes tuvieron una serie de denuncias, una serie de violencias, como la violencia doméstica, la violencia en el hogar. Entonces, esos elementos van diferenciando el femicidio del homicidio. Porque este montón de homicidios son cometidos por otros hombres. O sea, son hombres asesinando hombres. Y luego, hombres asesinando a mujeres en estas condiciones específicas. Desde niñas se nos viene enseñando a cómo quedarnos calladas, a cómo no reaccionar, a cómo ser un poco más tranquilas, a cómo ser más sumisas, a cómo todo ese acto de violencia nosotros nos lo apartamos y a nosotras se nos forma de esa manera y a los hombres se les forma de otra manera. Entonces, esas prácticas culturales, sociales, son las que sostienen este sistema para que seamos, digamos, las mujeres las que cuando cometen un acto, un delito, el sistema se vaya contra ellas. Sí. Y cuando lo cometen los hombres contra las mujeres, se justifican denuncias de violencia doméstica. Sí. Que ahí la cosa cambia normalmente. O de violencia sexual. Todas las denuncias de trata, de violación de las niñas que están siendo en sus casas abusadas, violadas. Si ya empezamos a hablar de todas esas violencias, del encierro, de la vida de las mujeres en su hogar una vez que establecen sus relaciones, o aunque no establezcamos relaciones, la vida de nosotras las mujeres en nuestras casas, en nuestros hogares es encerrado, es distinto. Tenemos que luchar y pelearnos si queremos ser libres. Eso no sucede con nuestros hermanos, ¿verdad? Ellos socialmente, naturalmente tienen otras libertades. Entonces, ese balance exactamente va generando todas que estas violencias se sostengan. Y todo esto pues viene siempre a raíz, ¿verdad? De lo que es el machismo y que nos afecta a ambos, tanto a las mujeres como a los hombres. Tanto a las mujeres como a los hombres. Exacto. Porque, bueno, no sé, a mí me parece, ¿verdad? Porque es como, ok, no sos hombre porque, quiero decir, no puedes expresar tus sentimientos porque sos hombre. Entonces son cosas que tal vez en menor medida, ¿verdad? Pero que a todos nos afecta, a todos nos viene. Es cierto eso, justamente eso de que somos criados de diferentes maneras. Bueno, yo de hecho se lo decía mucho a mi papá. Porque mi hermana sí puede salir y yo no. Entonces sí es algo mínimo, tal vez, puede que sea algo mínimo, pero que hace la gran diferencia, ¿verdad? O, no sé, cosas así que nos como va formando psíquicamente. Sí. Cosas tan mínimas que nosotros tal vez digamos, no, eso es lo mínimo, pero que al final hace una gran diferencia, tanto como personas como sociedad. Que además también, ¿cómo se le dice a los potes, verdad? Como, bueno, vos tenés que tener muchas novias. Sí. Y si no tenés muchas novias, pues ya automáticamente son categorizados como personas no binarias o como personas miembros de la comunidad LGTBIQ+, lo cual tampoco tiene nada de malo, pero ya vemos que también esa discriminación es parte de un sistema patriarcal y machista, pues. Mientras que a las chavas, ya que se nos dice, no, las niñas se tienen que sentar así, calladita te ves más bonita, que no puedes tener novio hasta que ya tengas tantos años, que si tienes novio, casarse quiere, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que también nos van como limitando y que muchas veces también nos limitan en explorar
en conocer, ¿verdad? Vemos que ese problema está sistematizado, pues. Pero es que es en todo, literalmente es en todo, Sí. porque es como que si te gusta cocinar, ay no, eso es para mujeres. Sí. O si vos venís y apoyás, colaborás o cumplís tu responsabilidad como parte de una casa, como una persona funcional, que tenés que limpiar, que tenés que arreglar tu cuarto, también, no, eso es para mujeres, pero a nosotras también. ¿Cómo nosotros rompemos con esa cadena generacional? ¿Cómo nosotros salimos de ese círculo, ¿verdad? En el que hemos estado por mucho tiempo. Bueno, nos han hecho creer que esta cuestión del sometimiento de la mujer hacia el hombre es algo natural, ¿verdad? Incluso bíblicamente también, ¿verdad? Son muchos los sectores que intervienen hablando de que las mujeres tenemos que estar por debajo del hombre, hacerle caso a nuestros esposos, a nuestros novios, a nuestros padres. Sin embargo, pues también históricamente nosotras podemos decir que no. Incluso hace poco estábamos hablando con Andrea de que se creía de que solo los hombres salían a cazar, ¿verdad? Y que las mujeres se quedaban en la casa, cuidando a las familias, cuidando a los niños, a los ancianos. No obstante, pues hay antropólogas, hay dos antropólogas que les debo el nombre de las antropólogas, pero están en este libro que se llama La sombra de Lili, que hablan de que las mujeres también salían a casar con los hombres, ¿verdad? Y eh, las mujeres que se quedaban, sin embargo, eran las que sostenían a su comunidad. Lo hacían por medio de la recolección porque los hombres se iban meses e incluso no regresaban a sus comunidades porque este camino de la casa también era bastante peligroso y las mujeres que se iban con ellos, pues, lógicamente también. Sin embargo, las mujeres que se quedaban en las comunidades eran las que sostenían, ¿verdad? Por medio de la recolección y eventualmente son ellas también las que descubren lo que es la agricultura, que es ahora lo que nos sostiene. Entonces, históricamente es falso de que las sociedades siempre han sido patriarcales o machistas. Sin embargo, se ha tratado de naturalizar, incluso como adoctrinar de que esto tiene que ser así. Eh, pues yo creo que una de las formas para poder romper con toda esta cuestión del sometimiento, de toda esta práctica patriarcal en nuestros hogares, es por medio de la educación, ¿verdad? Una educación integral, una educación además que adopte políticas basadas en derechos humanos, también una educación que muestre y que enseñe también las cuestiones como de nuestra sexualidad, ¿verdad? Que rompa un poco todos estos estereotipos, también paradigmas que tiene que ver entre el hombre y la mujer. Este podcast, estos medios de comunicación, la oportunidad que tengamos en las escuelas, en los colegios, en la universidad de conocer sobre el tema de las mujeres, eso va a ser un pasito para un universo de información, ¿verdad? Y luego viene otro pasito y así vamos conociendo mucho más porque realmente es enorme el conocimiento o de hecho el desconocimiento sobre las mujeres en la ciencia, por ejemplo, las mujeres en la historia, en la poesía, en las artes. Las mujeres han tenido que hacer a través de la historia toda esta práctica ocultando sus nombres. Y bueno, pues en un sondeo de opinión pública realizado por el ERIC hicieron la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que están matando a las mujeres? Y la mayoría de respuestas, un 37.3, respondieron por vínculos con el crimen organizado, extorsión o impuestos sobre dinero. ¿Por qué ustedes piensan que las personas o están opinando esto? Bueno, en estos últimos meses o años tal vez se ha movido mucho la participación de las mujeres en el crimen organizado. Y yo creo que sí, de hecho el foro realizó un estudio en Choloma, que es una de las, sobre todo la zona sur, ¿verdad? El sector López Arellano, porque ahí hay mucha violencia y está muy conectado con el crimen. Y sí, efectivamente, el estudio dice que se está utilizando también los cuerpos de las mujeres para facilitar, ¿verdad? Porque puede ser más fácil la venta, la distribución, el paso, pero además estamos en un corredor donde aquí la trata de mujeres es muy común en las noticias.
no en los medios, o no en la institucionalidad, no en la justicia, porque el asunto es que hacer justicia por estos temas no es lo común. O sea, que suceda así es el gran problema, ¿verdad? Y lo vivimos, lo enfrentamos. Es el corredor, y sabemos, de la droga y la fuerza del crimen. Por tanto, la utilización de las mujeres en esta zona también va a ser muy evidente. Ahora, el problema también aquí es la forma como interpretarlo, que se está justificando que a las mujeres las están asesinando por eso. Y realmente ahí falta mucha información, porque si no hay investigación, si no hay justicia, no sabemos si son parejas de las estructuras del crimen, si son relacionadas a lo que sucede en nuestras colonias, ¿verdad? Si un marero me gusta esa mujer, dice, me gusta esa mujer y no me acepta, pues yo o es mía o no es de nadie, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque vivimos aquí, conocemos nuestros barrios, cómo funciona ese tipo de cosas y sabemos cómo las jóvenes tienen que salir de sus casas para huyendo de esa realidad. Por tanto, es importante investigar y yo creo que más aquí se está justificando, ¿verdad? Como todo, justificando por qué matan a las mujeres. Bueno, hablando con una organización que trabaja con privadas de libertad y cómo las mujeres las mandaba a cobrar dinero de la extorsión, sus parejas. Les decía, mira, anda a tal bodega que ahí tal señor me debe algo. Y no era dinero que le debían, sino que era dinero de extorsión. Entonces ahí las mujeres también las están vinculando con estas situaciones y también por eso las están asesinando. Y bueno, pues tenemos varios casos, ¿verdad? De lo que es la violencia múltiple. Me estaban comentando, ¿verdad? Que específicamente acaban de lanzar un boletín acerca de las ay, ya me perdí. Sí, Los militares. entonces, sí, los militares. Entonces, quisiera que me abordaran un poquito más el tema. Y bueno, de su parte, ¿verdad? Que ustedes son las que han investigado más a fondo este tema. ¿Qué me podrían decir de este tema? O contar, ¿qué nos podrían contar más bien? Pues en este boletín contamos la memoria de 5 mujeres que fueron requeridas por la Policía Militar, por la Policía Nacional, que fueron agredidas tanto psicológicamente como físicamente porque fueron encerradas de una manera injusta, fueron acosadas, fueron señaladas, ¿no? Y el fin en sí es como mostrar también, ¿verdad? Que realmente históricamente la Policía Nacional, la Policía Militar no cuida a las mujeres, sino que también son agresores, también representan un peligro para nosotras. Y bueno, hace poco salió la noticia de 3 militares que fueron capturados por violar sexualmente a una niña, a una menor de edad. Y esto pues a nosotras nos preocupa, ¿no? Porque estos hombres están aquí en la calle y con el lema de servir y proteger, cuando realmente lo que están haciendo pues es todo lo contrario, pero que además se les esté reforzando porque la Secretaría de Seguridad es una de las secretarías que con más apoyo económico tiene, pero que sin importar de que esté el estado de excepción, sin importar de que los militares y la policía estén en las calles, a las mujeres igual nos siguen asesinando. ¿Hay alguna propuesta de ley de parte tal vez del Foro de Mujeres o que sea externa, ¿verdad? Que se esté ahorita realizando? Bueno, el foro es parte de la construcción de propuestas de leyes a nivel del movimiento nacional de mujeres y feministas. Hace parte de toda esta discusión de la tipificación del delito de femicidio, de la alerta morada, de toda la construcción sobre una ley para el tema de desaparición, una serie, ¿verdad?, de leyes, la ley integral que en este momento está en el escritorio de la presidenta, esperando que sea aprobado, la ley integral para atender el tema de violencia contra las mujeres, y hay otra serie, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Por qué a pesar de tanta ley no seguimos en las mismas situaciones? Realmente el Estado necesita pensarse, las instituciones necesitamos pensarnos propuestas alternativas al tema de atender la violencia con más violencia, porque al final
colocar más militares, armados hasta, no más. Militares armados, policías armados, con poder para incluso no tener que respetar las leyes o los procedimientos, sino que pueden actuar como quieran. No creo que entienda el tema de seguridad. Aquí es una discusión. O sea, y entonces, ¿cómo, verdad? Tenemos que crear realmente una estrategia que necesita ser integral, atender el tema de educación, atender el tema de la desarticulación del narcotráfico, pero entendiendo la investigación real, la judicialización real. En las mismas instituciones hay control del crimen. Mientras no se atiendan esas cosas, es mentira, se van a seguir militares en las calles y la violencia va a continuar. Lo conocemos, hace poco vimos como en las islas de la Bahía, donde fueron, por el caso de desaparición de Angie, empezó a desenredar todo el tema de trata y ya conocemos que un juez ahí es parte de la estructura. ¿Y por qué se logra evidenciar? Porque el caso de Angie fue tan mediático, necesitó la participación de mucha otra gente y se logra comprobar. Pero eso mismo se evidencia en otros sectores del país. Por tanto, aunque se pongan más militares, a nosotros no nos protegen. Los hombres armados, aunque sean del Estado, policías, militares, lo que sea, a las mujeres no nos protegen. ¿Qué recomendaciones nos darían para ir rompiendo estas cadenas, para ir cambiando y sobre todo identificar, ¿verdad? Identificar cómo y cuándo está este tipo de violencia? Bueno, tal vez un poco quizás en mi experiencia, ¿verdad? Yo no nací siendo una chava feminista, de hecho, cuesta mucho autodenominarse como feminista, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas que podría aconsejar, o que si hay chavas que nos están viendo, que nos están sintonizando, sería la organización. La organización es algo bastante clave, acercarnos a organizaciones de mujeres, de feministas, si queremos conocer más, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ser o denominarnos feministas desde ya, pero podemos cuestionarnos todas estas prácticas que se han venido fomentando desde años y años, de generaciones en generaciones. Esa sería una. La otra pues sería como leer un montón. También ahorita que está toda esta cuestión de YouTube, de TikToks y todo eso, también son herramientas, no solo de entretenimiento, sino que también para conocer, ¿no? Pues siempre, ¿verdad? Por medio de la educación, ser curiosas, cuestionarnos, querer saber más, no quedarnos con lo primero que se nos diga, sino que tratar de desaprender, de desconstruir todas estas cuestiones que la misma sociedad nos ha infundado, tanto en nuestra mente como en nuestras mismas Yo emociones. creo que una vez que nosotros estamos en este mundo, vamos cambiando nosotras y obligatoriamente se van moviendo la gente o los hombres, digamos, alrededor nuestro. Los varones, mis hermanos, pues yo ya no les hago la comida. Tienen que cocinar porque ellos también pueden hacerlo, además por el bien de ellos, porque así logran ser independientes, porque logran disfrutar otro mundo distinto, que es bonito también. Y no es que tienen que volverse chefs, hay mujeres que no les gusta cocinar, pero es que todo el mundo tiene que aprender cosas básicas de la vida para subsistir, Sí. y eso es elemental. Es elemental el aseo que siempre se le asigna a las mujeres, el orden que se le asigna a las mujeres que no aprendan los hombres, el cuidado. ¿Cómo es posible que se medio enferman y hay todo el mundo alrededor de ellos, mujeres? ¿Qué es eso? No, las mujeres nos pega una enfermedad grave y estamos ahí solitas, otras mujeres atendiéndonos. Entonces, esas cosas elementales de la vida es importante que los varones también vayan conociendo, porque de esa forma también van estableciendo relaciones más sanas con las mujeres, no relaciones de dependencia. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer estar en este espacio con ustedes, Andrea, Alexandra. Realmente que me he sentido muy feliz, muy cómoda. Les decía al inicio, ¿verdad? Que tal vez estaba con un poquito de nervios, pero pues realmente he aprendido bastante con ustedes, así que se los agradezco de todo corazón. No sé si ustedes quisieran decir algo para el cierre. Yo sí, Un montón.
Sí, bueno, yo quisiera invitarles a todas las personas que nos están sintonizando, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Foro de Mujeres por la Vida y en Instagram nos pueden encontrar como Foro de Mujeres.comunicaciones. Si quieren saber más de la organización, estamos haciendo publicaciones y además también tenemos un espacio del programa de radio donde hablamos un poco, discutimos cuestiones políticas, sociales, desde nosotras las mujeres. Excelente, bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Pueden ir a sus redes sociales para seguirlos y de nuestra parte también pueden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en todos lados, ¿verdad? Diario en Altavoz. Bueno, pues esto fue En Altavoz, unimos nuestras voces contra la violencia de género. Muchísimas gracias.